Buenas noches, bienvenidas a la clase. Esta es una nación elegida, así que ya estuvimos presentando y estoy muy feliz de poder estar con ustedes esta noche y compartir este curso con todas ustedes. Sean Igualmente, bienvenidas al profesora. curso de la nación elegida. En este curso veremos la gracia y el amor inmerecido de Dios en las historias claves del Antiguo Testamento, desde Gracias, la Moisés, el misericordia. Éxodo, hasta la construcción del templo en los días del rey Salomón. En nuestra lección de hoy veremos a uno de los líderes más importantes del pueblo de Dios, Moisés, cómo Dios le llamó de una forma milagrosa para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Hermanas, por la historia de hoy, veremos cómo Dios nos capacita para toda buena obra. Estará con nosotros siempre y siempre cumplirá sus promesas. El Señor es quien es. Ahora vamos a hacer una oración para poder entregar esta clase, este curso a nuestro Padre, para que nos guíe toda la verdad, para que les dé entendimiento y sabiduría a todas ustedes, para que nos guarden esta noche y que me ayude a poder enseñarles bien, que puedan entender esta palabra maravillosa. Padre Celestial, yo te doy las gracias en esta noche, Señor, por la oportunidad que me has dado de conocer nuevas hermanas en Cristo para poder acercarles tu palabra poderosa, tu palabra, tu amor, tu misericordia que tienes con nosotros, Padre amado, conocer esta historia maravillosa como has librado tu pueblo de la esclavitud de Egipto, así como nos has librado nosotros Aleluya. también, Señor, de la esclavitud del pecado. Te doy las gracias, Señor, en esta noche, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a arrancar entonces, le damos gracias a Dios, ya hicimos la oración. La lección de hoy, la número 1, es la zarza ardiente. Éxodo de 2:23 al 3 al 20. ¿Ustedes tenían para ver algún video, para leer? Que eso lo vamos a estar mirando después. Los objetivos de la lección de hoy es identificar el propósito del curso, usar el método de las 4C para leer y entender Éxodo y examinar el significado del nombre de Dios. La Biblia, una nación elegida, es uno de los 6 cursos, acá estamos, es uno de los 6 cursos de la Biblia. Son 13, el discipulado 1 son 13 cursos en total. Hay 3 cursos del Antiguo Testamento, 3 cursos de las enseñanzas de Jesús, identificación espiritual y legalismo son 2 cursos, y la palabra crece 2 cursos. Esto completa todo el discipulado. Una nación elegida es uno de los 6 cursos de la serie, la Biblia. En discipulado 1 son 3 cursos del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo. Este es el segundo del Antiguo Testamento, este es el segundo curso. Eso, Y se abarca entre las historias claves del Antiguo Testamento, desde Moisés y el Éxodo, a la construcción la construcción del templo en los días del rey Salomón. El tema principal de esta historia lo vamos a encontrar en el Salmo 27:1. De esto se va a tratar todo nuestro curso. El Salmo 27:1 dice así: El Señor es mi luz y mi salvador. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Amén. Este es el tema del curso. El objetivo del curso es estudiar con las 4C. El esquema de las 4C son: leeremos historias claves del Antiguo Testamento desde la época de Moisés al rey Salomón utilizando el método de las 4C. Captar es el primer
método, es el gancho, es el anzuelo para poder llamar la atención a las personas para que nosotros podamos poder compartir esa palabra con ellos. Después tenemos, este curso se va a tratar de aprender cómo captar, de hacer preguntas para captar. Tenemos estas 8 lecciones. La de hoy es la zarza ardiente, de Éxodo 2:23 al 3:20. El jueves vamos a ver la Pascua, Éxodo 10 del 23, 12:47. La tercera lección será en el monte de Sinaí, de Éxodo también. La lección 4, la caída de Jericó, Josué 6. La lección 5, vamos a ver la historia de Samuel, en Primera de Samuel. La historia 6, la lección 6, vamos a ver a David y a Goliat, en Primera de Samuel. La lección 7, veremos al rey David, en Segunda de Samuel. La lección 8, la construcción del templo del rey Salomón. Hasta acá, ¿alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Un comentario? No sé si entendieron, si voy muy rápido. Si tienen alguna duda, hablen tranquilas, sáquense las dudas. Por el momento todo muy claro, gracias. Muy bien, entonces seguimos adelante. Identificar el propósito del curso usando el método de las 4C es leer y entender Éxodo 2:23 del 3 al 20 y significar el significado del nombre de Dios. Captar es el primer caso. Acá tenemos los 4. Captar, contar la historia, considerar lo que pasa en la historia con objetos, personajes, cuándo, dónde, y consolidar también son 4 preguntas que son muy importantes. Estos son los 4 pasos de captar. Captar es el primer paso, lo que vamos a ver en este momento. Captar es el primer paso del método de las 4C, es el gancho, el anzuelo, para llamar la atención a lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Es para captar, introducir al tema. Es la pregunta, es la historia que podemos utilizar para introducirnos en la historia que vamos a compartir o que vamos a contar. En este curso vamos a tener un gran enfoque en este paso de captar. Deseamos compartir lo que estamos aprendiendo en este curso con los demás, con una habilidad de hacer un captar. El primer paso, cuando tenemos las oportunidades para compartir el amor de Dios con otros. Uno, cuando se acerca a una persona que le quiere dar la palabra, siempre va a salir una pregunta o algo para captar la atención de la otra persona y poder ir así a, a poder compartir la palabra. En el captar de hoy voy a plantar una pregunta que Jesucristo y los apóstoles también utilizaban en este tipo de captar cuando había oportunidades en las parábolas o las enseñanzas. Ellos también utilizaban eso para llamar la atención a la gente que lo rodeaba. Preguntas pueden venir de nosotros o tal vez puede venir de una conversación, de otra persona puede venir una pregunta. Que tengan interés o dudas sobre la palabra de Dios. Y entonces ahí se empieza a hilar ese captar y dar el pie a poder contar la historia. Y la pregunta que vamos a plantar en esta historia de hoy dice así: ¿alguna vez usted sintió que a su vida le falta un propósito? ¿Qué opinan? ¿Alguna vez ustedes sintieron que había algo que les faltaba en su vida, que había algo que tenían que hacer y no sabían bien qué era?
que se sentían tal vez en una rutina o en una forma así media, algo me falta para estar completa. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que me falta? ¿Alguna vez se sintieron de esta manera? Yo, hermana, les quiero confesar que yo sí. Yo antes de entrar en la Academia Cristo, a mí me faltaba algo en mi vida. A mí me faltaba el conocimiento de la palabra de Dios para sentirme completa. Mm. Tal vez uno no se da cuenta, pero conocer el mensaje del Señor, conocer la voluntad de Dios, conocer el amor, la misericordia de Dios es lo más grande que nos puede pasar a nosotros. Y yo creo que ahí nos sentimos completos como personas, como seres humanos, como hijos de Dios. Así que yo confieso que sí, muchas veces sentí que me faltaba algo. Y gracias a Dios, este, lo pude lograr, lo pude entender y saber qué me faltaba. A ver, acá tengo mensajes en el WhatsApp. Todo claro, me dicen. Bueno, muy bien. Vamos a seguir al próximo paso. Captar de Éxodo 2:23 del 3:20. ¿Alguna pregunta sobre esto? Acá está la, la pregunta de captar. ¿Alguna vez usted ha sentido que a su vida le falta un propósito? Ahí estaba lo que yo le estaba nombrando en su ratito. Bueno, vamos a seguir adelante. Con el segundo paso es el contar. No sé si pudieron leer los versículos, pudieron ver el video. ¿Quién se anima a contar un poquito la historia de Moisés? ¿Quién se anima? ¿Quién puede contar con sus propias palabras lo que más les gustó, lo que entendieron de la historia de Moisés en Éxodo 2:23 al 24 y 3 del 1 al Sí, 20? ¿Quién puede? maestra, yo, Sí, Rosalba. Soy sí, sí. María Rosalba. Y en otros cursos me han dicho María. Ajá. No, está Este, bien, María Rosalba. Sí, sí, la tengo así, de ok, México. sí, de México. La palabra de Dios nos habla de que Moisés, pues era del pueblo judío, ¿verdad? Y sin embargo, en ese tiempo no, Faraón no deseaba que nacieran los niños varones, entonces fue llevado por su hermana María al río Nilo y dice que después ella estuvo al pendiente para cuando bajara la hija de Faraón, decirle que le podía conseguir una nodriza judía y cómo él lo amamantó su propia madre y después tuvo que destetarlo y llevarlo al palacio. Cuando ya en el palacio vivió 40 años, pues fue instruido en todas las No, clases, en todas las, vamos a decir, las ideologías de los egipcios, ¿verdad? Ujú, Y cuando vino su defensa que él quiso defender a otro judío, entonces ujú, supo que no había hecho bien y fue que huyó y dice que se fue y cuando se fue pues encontró a unos parientes y vio las hijas de aquí la palabra de Jetro, donde dice de sacerdote, ejemplo, de, el de sacerdote Jetro Jetro, exactamente de, y sí. dice que se casó con Séfora y entonces dice que él llevaba a pastar los cabras o los animales lejos y vio una vez una zarza que ardía y hasta hay un cantito que dice y no se consumía, ¿verdad? La zarza ardiente. Y ahí fue donde él tuvo, pues ahora sí, como un encuentro con Dios para su llamado. Hasta ahí. Muy, muy bien. A la hermana que levantó la mano que quería compartir un poco más de la historia, la escuchamos. Yasira, Yasira creo que es. sí, Yadira. sí, sí, sí. ¿Me escucha? Sí, la escucho perfecto, hermana. Ah, bueno. Bueno, en ese relato, ¿verdad? Yo llamo a Moisés
dice que él cuidaba las ovejas de su suegro, ¿verdad? Ajá. Y entonces dice que él llevó esa oveja hasta la montaña de Oreb. Y ahí Dios se le apareció en una llama que Ujú. ardía, ¿verdad? Entonces Sí. él se sorprendió porque nunca se quemaba. Entonces, y él decía, voy a ver por qué es que no se quema este arbusto. Entonces, cuando Dios miró que él se acercó, que Moisés se acercó, le dijo, detente, Moisés. Y entonces él le contestó, Señor Dios, Señor le dice, y Dios le dijo, no te acerques porque el lugar que está es santo, quítate la sandalia de ahí. Entonces al oír eso no se atrevió a mirar a Dios y más bien se tapó la cara. Ujú. Dios pues ahí le estaba diciendo, he visto que mi pueblo sufre mucho porque los egipcios lo han esclavizado y están pidiendo ayuda. Y por eso él vino a librarlo del poder de los egipcios, ¿verdad? Y entonces él le dijo de que lo iba a llevar a una región grande, que es Canaán, donde viven pueblos que Ujú. no lo conocen. Entonces le dijo que se preparara, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto, le dijo. Y entonces Ujú. Moisés le contestó, ¿quién soy yo para ir ante él? O sea, Ujú. como él era humilde, no era un hombre, como le dijera yo, tal vez preparado, pienso yo, él era humilde, él, ¿verdad? Entonces el Señor lo escogió pues para que hiciera eso. Y Dios le prometió a él que él estará dice, contigo en todo momento. Ajá. Muy bien. Y él ¿Quiere alguien? pidió Sí. de que cuando sacaran los israelitas, dice, todos ustedes me adorarán en este mismo lugar, dice. Para eso es lo que él quería, que lo sacaran Ujú. para que lo puedan adorar en este lugar. Eso es todo mi aporte, pues. Muy bien, hermana. Muy bien, María Rosalba de México. Muy bien explicada la primera parte. Felicitaciones, hermana. Me gustó mucho. Y muy bien, Yadira del Socorro. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? Porque falta todavía un pedacito de la historia. ¿Alguien más quiere ayudar a compartir esta historia? ¿Quién se anima? Eline, perfecto. Te Sí, escuchamos. bueno, continuando con Yes, la historia, sí. después que el Señor le dice a Moisés que él va a sacar al pueblo de Israel. Ujú. Moisés, claro, él se sorprende, ¿verdad? Porque ¿cómo voy a hacer yo esto, Señor? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién soy yo? Si yo me presento allá, ¿qué voy a decir? Si me preguntan que quién me mandó allá, ¿qué voy a decirles? Y el Señor les dice, si te preguntan, tú dices que yo soy el que soy. Y le Amén. dice también que él va a estar con Moisés. El Señor le dice que el faraón se va a negar, no va a dejar irse, ¿verdad? Pero que él va a Sí. hacer prodigios y señales y que él va a permitir después que Faraón eh, se conozca todas las señales y las proezas que él va a hacer, él los va a dejar ir. Muy bien. Felicitaciones, hermana. Muchas gracias. Había otra hermana que levantó la mano que quería compartir seguramente algo más.
A ver, hermana, a ver, ¿quién era? Se Yo, me hermanita, fue. yo, hermana. Bueno, sí, hermana, Eh, adelante, comparta. sí, teniendo en cuenta ese llamado milagroso, ¿verdad? Que Dios, nuestro Padre, le hizo a Moisés. Ya hay que tomar en cuenta que Dios todo lo tiene como preparado. Ya él había escogido a Moisés. Él preparó un plan, o sea, divino, ¿verdad? Milagroso, de guardarlo a él, darle la sabiduría a la mamá para hacer aquella arquita, calfatearla, la hermana que lo cuidara, la hija del egipcio, del rey de Egipto y todo todo. El Señor puso todo en su orden para cumplir su palabra. Entonces, esto me llama la atención que Dios siempre hace de acuerdo a su voluntad y según sus planes que son perfectos. Esto me llama mucho la atención en ese llamado Amén. milagroso que Dios le hizo a Moisés. Él Y tenía lo todo. El preparó de Señor tiene antemano. Ujú. Lo todo preparó de preparado de antemano. antemano. Sí, Y bueno, sí, la palabra dice que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre y sí, fuimos desde antes de la del mundo, ya, antes de la fundación del mundo ya estábamos escogidos. sí, Y eso es amén. por todo el mundo. Así que Él tiene todas nuestras vidas en sus manos. Él conoce todo lo nuestro y Él nos ayuda y nos acompaña siempre. Stephanie también quería, gracias hermana, muchas gracias. Stephanie también quería comentar algo, dar un aportecito a la historia, que Sí, tiene mucho hermana esta historia. Vivi, gracias. Realmente Te sí, escuchamos, quería Stephanie. compartir una parte muy importante, que cuando Moisés realmente se encontraba cuidando de las ovejas, que pudo, de Yetro, de su suegro Yetro, que pudo observar que esa zarza al día que empezó a acercarse, cuando el Señor allí le habla y le indica que quites la sandalia de sus pies. Entonces ahí empieza la conversación donde le está indicando lo que él realmente quiere, porque escuchó el gemido del pueblo que se encontraba en Egipto, aguantando, Ujú, yo diría, esa aflicción. Entonces, en ujú. este momento, ahí realmente recibe un mandato y donde le dice, ¿qué voy a decir, Señor? Y él le dice, bueno, dile que soy yo, yo soy quien soy, o sea, le dice el Señor Jehová. Entonces, el Dios de tu padre Abraham, Isaac, Jacob, entonces le hace referencia también a estos personajes de sus antepasados y para que ellos puedan comprender, porque sí a ellos conocían ya la historia de los antepasados y ahí podían hacer referencia realmente eh, quién era que estaba enviando a través de Moisés, quién era que estaba haciendo esa obra. Claro. Gracias, hermana, muy importante lo que aclaró. Claro, había una promesa a Abraham de la tierra prometida, del pueblo, del gran pueblo Abraham. Dios había hecho un pacto con Abraham, que le iba a dar muchos hijos y que venía algo grande para ellos. Entonces, los hebreos entraron al pueblo de Egipto de la mano de Jacob, del hijo de Isaac, del nieto de Abraham. Y quedaron ahí por 400 años. Pero a morirse José, que era un hijo de Jacob, de las 12 tribus, a morirse el faraón de esa época, las cosas fueron cambiando. Y el pueblo de Egipto, de ser como el pueblo hebreo, como ser, estar ahí viviendo como, no hermanos, pero en comunidad, pasó a ser esclavo. Y pasaron 400 años. Por eso ellos clamaban y suplicaban, y Dios los escuchó y envió al ángel de Jehová para que hablara con Moisés. Había otra hermana, Pat Emanuel, que quería compartir algo. Muchísimas gracias, hermana Stephanie. ¿Qué quería compartir, hermana? Pues yo puedo ver que levantan la mano, entonces tengo que dejar que la hermana termine y ya después dejarle el lugar para poder compartir.
¿Alguien más quiere compartir? Consuelo levantó la mano. Hable, hermana, la escuchamos. Hermana, es que iba a agitar la manita levantada, pero se me volvió Bueno, bueno. Si alguien más quiere compartir algo, bajar la mano, sobre lo que iba a hacer. bueno. Entonces, ya contaron la historia muy bien, ya tenemos la historia, ya entendimos lo que pasaba. Moisés se fue de Egipto a los 40 años, tenía 80 años, cuidaba las ovejas de Jetro, de pronto vio una zarza que ardía, le dio curiosidad cuando se iba acercando, la voz le dijo, el ángel de Jehová le dijo, Moisés, Moisés, aquí estoy, Señor. Le dijo, sácate las sandalias porque estás en tierra santa. Y ahí empezó la conversación, como decían las hermanas. Había huido de Egipto, pues había cometido un error y se había escapado. Entonces tenía que volver. Entonces ponía excusas. Yasira, ¿quería comentar algo? Solo quería hacerle una pregunta, profesora. Sí, ¿cómo no? Entonces, Le escucho. sí, entonces el pueblo de Israel pasó 40 años en esclavitud. 400 años. Ah, Un 400 poco más. años en Sí, esclavitud. 400. Sí, Ba- señora. Qué 400, barbaridad. hermana. Bastante, 400 años. sí, Sí, bastante. 400 años. Sí, sí. Sí, 400 sí, años de sí, esclavitud en Egipto. así es lo que Trabajando, quería saber, profesora. bueno, muy bien, hermana. Gracias. Entonces, no, por favor. eh, entonces, bueno, Moisés se negaba, no quería saber nada le ponía excusas a Dios, no quería ir. Le dice, ve y dile a los ancianos que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, del hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob, que yo los llevaré a la tierra de los cananeos, del jebuseo, de los hetitas, de los amorreos, de los fereceos, de los jevitas, esa tierra que fluye leche y miel, una tierra fértil, a donde ellos podían vivir, tener sus ganados, tener su fruta, ahí los voy a llevar, a la mejor tierra, Qué lindo es el a la que Señor. le mostró Abraham, pero no pudo habitar. Abraham vivió en esa tierra, pero vivió como extranjero. Ahora la promesa se cumplía. Lo llevaba a la tierra prometida, la tierra de riqueza. Pero, bueno, lo terminó convenciendo y tuvo que ir. Ya contamos hasta ahí nomás, porque hasta ahí nomás llegaba la historia. Ahora vamos al paso. Bueno, acá nos perdimos la figurita, como podrán ver. Acá era la esclavitud, cómo les pegaba a los egipcios a los hebreos que hacían barro con paja, el adobe, para hacer todas las casas. Morían muchos, eran castigados. Acá podemos ver a Abraham, a Moisés, perdón, que está apacentando sus ovejas en el monte Oré, que acá está la zarza ardiendo. Acá vemos cómo era luminosa esa zarza que lo resplandecía todo. Esa es la historia. Ahora vamos al paso de considerar. Considerar cuenta con 6 preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los personajes de esta historia? A ver, ¿quién me los puede nombrar? Stephanie, te escuchamos. Bien, yo tengo en nota Moisés, Jetro, los israelitas, el Ujú. rey de Egipto, el Señor Dios, también llamado Yo Soy, ángel de Jehová, que hace también Ujú. alguna mención de algunos de los antepasados, como padre de, Abraham. de Abraham, Isaac, Jacob, Faraón, los ancianos de Israel,
eh, ya. Bien, buenísimo. Faltaba, no, Jetro ya lo nombraste, el sacerdote de Madián. Sí, ya están Sí. todos, hermana. Felicitaciones. Y ahora vamos a pasar, ya tenemos los personajes, ya sabemos, ya estamos armando la historia para entenderla. Ya tenemos los personajes. Estaba Moisés, Dios, nombraba a Abraham, a Jacob, a Isaac, estaba el suegro. Y ahora, segundo paso de considerar, ¿cuáles son los objetos o animales de esta historia? Para seguir armando y entendiendo qué pasaba en esta historia. ¿Quién me puede contar las cosas que había, que se veían? Mm, Consuelo, te escuchamos. El monte Oreb, donde la salsa estaba ardiendo, Ujú. las ovejas que estaba apacentando Moisés, Sí, ¿qué más? Objetos y animales, la zarza ardiendo, el monte Sinaí, el monte Oreb, perdón, y las ovejas. Por el momento me las acuerdo solo sandalias, eso. Y las las sandalias que sandalias. se quitó él. Sí, porque la tierra Ujú, santa, que la tierra santa es que él estaba ahí. ujú. ¿Y qué Sí, por hizo el con sus momento. manos? ¿Qué hizo con sus manos Se Moisés tapó cuando el vio el rostro, se tapó el Ahí rostro porque está, no podía soportar la la luz. iluminación, la luz Muy que emanaba bien. esa sal. Así que ya tenemos los personajes, las personas que se nombran, ya tenemos los objetos de la historia, que estaba rodeado de la zarza, las sandalias que se sacó, eh, el fuego de la zarza, las sandalias. Y ahora seguimos, ¿dónde ocurrió la historia? De Stephanie, te escuchamos. La historia ocurrió en Madián, en el Monte Oré, en Egipto. Esos son los lugares que tomé nota. Muy bien. El problema, la historia estaba en Egipto, los esclavos, y en el monte Oré, cuando se le acerca el ángel de Jehová a Moisés. Muy bien, Stephanie. ¿Y cuándo ocurrió la historia? ¿Qué pasaba? ¿Qué evento pasaba? ¿Qué estaba pasando para poder entrar en la historia? Ya sabemos los personajes, los objetos, a dónde ocurrió. Ahora, ¿cuándo? En el momento en que el pueblo estaba en esclavitud y clamaban a Dios por liberación, Muy bien. Cuando el pueblo estaba clamando a Dios por su esclavitud. ¿Y a dónde más? ¿Y cuándo más? Eso pasaba en Egipto. ¿Y qué más estaba pasando? ¿A dónde estaba Moisés? en el Madián. Monte Oreb. En el monte Oré. Así que esa situación que estaba pasando ocurría en Egipto y en el monte Oré con Moisés. Ya estamos armando la historia y la estamos entendiendo. ¿Cuál es el problema de esta historia? Stephanie, te escuchamos. Si levantaste otra vez la mano, la dejaste levantada, no sé. Perfecto, sí, tengo aquí un problema. Realmente veo que la aflicción del pueblo que está en Egipto, Ujú, según las penurias que ellos estaban pasando, este era un gran problema. por supuesto. Cuando, Imagínate 400 años de esclavitud, que te estén eh, pegando, que estén... ¿Y qué más? ¿Cuál era el otro problema que se presentaba? Hay dos problemas. Uno era el sufrimiento del pueblo que estaba en esclavitud. Clamaban día y noche al Dios de Abraham que los sacara de ahí. ¿Y el otro problema cuál era? ¿Quién lo descubrió?
¿Nadie lo descubrió? ¿El INE? No fue, De pronto que Moisés no se sentía como que capaz. Él decía, de pronto él creía que no podía hacer eso que el Señor le estaba encomendando. Claro. Ese era el Las, otro ex- problema. las excusas que puso Moisés. Las excusas, porque Dios lo llama a Moisés porque escucha el clamor. Le llegó al cielo el clamor de su pueblo. Su pueblo clamaba, imagínense, las mujeres lloraban, los hijos se venían lastimados, los esposos morían, la incertidumbre de vivir así bajo una opresión, que los egipcios eran muy duros. Ellos clamaban y rogaban y pedían a Dios. Dios llega a ese clamor. Entonces Dios dice, tengo que ayudar a mi pueblo, lo tengo que liberar a mi pueblo. Yo hice una promesa a mi pueblo. Y busca a Moisés, que él conoce el corazón de Moisés para que haga ese trabajo. Y Moisés que le dice, no, envía a otro. Yo no puedo, yo no sé. Era un problema. Sí, Yadira, me comentario. escuchan, me escucho. Sí, le escucho, hermana. Sí, le escucho. Bueno, profesora, bueno, el Señor dice que Él escoge a los más vil, ¿verdad? Y este hombre, Moisés, pues el Señor lo escogió, son personas comunes, ¿verdad? Y Él lo escogió para que hiciera cosas extraordinarias. Y ese es algo extraordinario lo que hizo Moisés, pues porque el mismo Señor, Dios Todopoderoso, lo escogió a Él. Por supuesto. Él sabía que Moisés lo iba a hacer, pero le costó convencerlo. Bueno, ahí ya tenemos los dos problemas de la historia. Cuando ocurrió en Egipto y en Oré, y el problema de la historia. Sí, Stephanie, ¿qué Perdón, querés comentar? la otra pregunta que voy a responder, tengo comentario. Dale. Ah, ¿en cuál es si se soluciona? ¿Se soluciona el problema o los problemas? Claro que sí. Y Bien, aquí Moisés, yo tengo sí. un comentario en si se soluciona el problema, sí se soluciona al enviar Dios a Moisés a Egipto a liberarlo de la mano de los egipcios y de esa Ujú. esclavitud. Y también el del problema 2, que es cuando Moisés no se sentía capaz, ahí Dios le dice a Moisés que él va con él con mano poderosa y haciendo Claro, y va a hacer maravillas. Entonces, así los egipcios van a dejar ir al pueblo, le hace esa observación. muy bien, Stephanie, muy bien. Bueno, acá terminamos con las 6 preguntas de considerar. ¿Algo más, Stephanie? ¿Algo más que quieras comentar? ¿O te quedó la manito levantada? No, no, nada más, disculpe. No, no importa, no hay problema. Bueno, entonces ya tenemos los personajes, tenemos los objetos, tenemos dónde ocurrió, tenemos cuándo ocurrió la historia, tenemos el problema y tenemos parcialmente la solución del problema, porque todavía estamos en el proyecto. Ya tenemos captar, contar, considerar y ahora vamos Consolidar. consolidar. Para ustedes, ¿cuál es el punto principal de la historia? La liberación de los israelitas. Ujú. ¿Cuál es su pregunta? Sí, Ah, es el punto principal de la historia. Yo ¿A pienso que dónde es nos enfocamos? Sí, hable. Sí, le en el escucho. llamado que Dios le hizo a Moisés para solucionar el problema. Es el punto de inicio para ya darle cumplimiento a, a, esa petición del pueblo de Dios. Él Ujú. pone
a Moisés para que sea el líder y cumpla con esa promesa que Dios les hizo a ellos, que los iba a sacar de ahí. Ujú. Muy bien, sí. ¿Alguien más quiere compartir otra idea? Sí, Yadira, perdón. ¿Qué le gustaría compartir? Un poquito cada una para ir formando ya este trabajo, esta historia. Pienso yo que es la liberación de los israelitas. Sí, Punto ese era un principal. punto principal, pero hay algo que se manifiesta de algo asombroso. El INE, Pues yo diría aquí que el punto principal es que el Señor es nuestro ayudador. A Él nos escucha. Él sabe cuáles son nuestros problemas y cuando le clamamos, Él nos ayuda. Bueno, en este sí, caso, el Señor escucha el gemir, que el pueblo estaba en su esclavitud y le estaba pidiendo y el Señor se acuerda de ellos. El Señor siempre se acuerda de nosotros. así es. Pero ustedes imagínense que Moisés no sabía nada de Jehová o de Dios. El pueblo estaba en Egipto. ¿Qué acontecimiento pasa para hacerse notar Dios? ¿Cuál es el punto? ¿Qué utilizó Dios? La zarza Zarza. Bien, ardiente. la zarza. Él fue una zarza, llamó la atención con esa zarza, con ese fuego, y puedan imaginar, no un fuego común, es un fuego santo, un fuego que iluminaba. Imagínense en ustedes dando de comer a las ovejas y de pronto ven ahí en el monte una zarza ardiendo. Entonces, esa es la manifestación del mismo Dios con su poder para llamar a Moisés, para que vaya a liberar, porque Él está mostrando, mirá lo que hago yo. Me prendo fuego, una zarza, pero no se quema la zarza. Este es el poder. Apenas le mostró algo a Moisés del poder que él tenía para liberar el pueblo de Egipto. ¿Ve cómo vamos armando la historia? Para que ustedes vayan entendiendo cómo ir escudriñando la palabra con el intermedio de las 4C, les va a ser fácil poder examinar cada una de las historias que vamos a ver. Acá, ¿qué pecado veo en esta historia y puedo confesar en mi vida? Acá hay un pecado y lo puedo confesar en mi vida porque somos todos pecadores. Entonces, hay un pecado acá. ¿Cuál es el pecado que podemos confesar? El INE levantó la mano. No, ya la tenía levantada de antes. Ah, la tenías levantada, Estefanía, entonces, Stephanie. No sé qué, ¿querés contestar algo? ¿El INE? No, ¿Querés contestar? Bueno, Stephanie, ¿qué Que querés aportar Moisés, en esta pregunta? que Moisés realmente no quería ir. Eso yo creo que es un pecado. Y sí, El pecado se de la negaba. excusa, porque excusa a veces ponemos para todo. Ujú. Y yo creo que así mismo también somos nosotros, a veces somos llamados a X misión y realmente a veces nos rezagamos y damos vueltas y no nos sentimos capaz, olvidándonos que realmente no vamos solos, que el que tiene el control y quien nos va a acompañar es su Espíritu Santo y nos va a liderar es Dios. Ujú. ¿Alguien más? La excusa Excusa. ponía Moisés. A veces ponemos excusa nosotros para Acá no, también no hacer la voluntad de Dios, sí, para no exactamente. participar. Sí, así ponemos excusa también nosotros, sí. Hay dos hermanas que levantaron la mano. Primero levantó Sonia y después Consuelo. Vamos a ir. Gracias, hermana Yadira.
y Estefanía. A ver, Sonia, ¿qué querés comentar? Y después Consuelo. Buenas noches. Buenas noches, hermana Sonia. Bueno, aquí podemos confesar el pecado de la duda, ¿cierto? La duda cuando Dios nos llama, nos encomienda una misión, quizás empezamos a mirar son nuestras debilidades como humanos y nos creemos Ujú, incapaces, ¿cierto?, de cumplir con la obra o la misión que Él nos está encomendando. Entonces ahí ujú. es esa falta de confianza en Dios y eso nos pasa mucho, ¿cierto? Cuando estamos Mm, enfrentando cualquier inconveniente, se nos olvida el poder de Dios y que Él tiene el control de todo y que todo pasa porque Él tiene sus propósitos para nuestra vida. muy bien, muy bien. Confiamos más en nosotros mismos que en el poder de Dios, ¿verdad? Consuelo, Para gracias, agregar, hermana Sonia. para agregar un poquito de lo que acaba de decir la hermana, me parece que esta duda va como muy unida a lo que es el temor. Si uno duda, teme. Y también la desconfianza. La duda trae desconfianza, la desconfianza, temor. Él tenía temor porque no se sentía como preparado, o tal vez sí estaba preparado, pero no sentía esa confianza y esa seguridad de que Dios iba a ir con él. Claro. A veces nos pasa eso, no confiamos demasiado, no tenemos, pensamos, bueno, y después ponemos excusas, no, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a decir yo? ¿Cómo voy a hacer yo? El INE, el INE quiere, gracias, hermana Consuelo. El INE, ¿querés compartir también? Pensando la parte de que los egipcios, los israelitas, estando allá oprimidos por el pueblo de Egipto, que duraron tanto tiempo esclavizados. O sea, ¿por qué duraron tanto tiempo esclavizados ellos? Eh, ¿qué era lo que ellos estaban haciendo? La fe de ellos, ¿cómo estaba en todo este tiempo? ¿Cierto? O sea, también pensando en la parte de ellos, cómo estaba la vida espiritual de ellos en este momento. O sea, cómo está nuestra vida espiritual también delante del Señor, eh, que, que de pronto no estamos portándonos bien, de pronto nosotros estamos llevando una vida que no le agrada al Señor. Ya, Claro, y sí, nosotros alejados del Señor sabemos que nos vamos para cualquier lado. Nos olvidamos de las buenas cosas. Entonces ellos nacieron en un pueblo idólatra porque eran egipcios. Nacieron ahí, en Egipto, durante 400 años. Llevaban la tradición de lo como hebreos, pero no la cumplían al pie de la letra. Pero Dios, nosotros somos infieles, pero Dios es sí, fiel. Él no se sí, puede negar y Él no se olvida de las promesas que nos hace. Él le hizo una promesa a Abraham, a su amigo Abraham, porque lo llamó amigo. Y Él le iba a cumplir igual, por más que el pueblo fuera pecador. Es como nos cumple a nosotros, por más que nosotros somos pecadores. Él nos cumple igual. Él es fiel, Él no se puede negar a sí mismo. Nosotros somos infieles. Son en distintas épocas, son más de 6.000 años, pero la humanidad no cambia, sigue siendo sí. igual. Y Dios siempre está ahí, esperando, escuchando, perdonando. Él no cambia. Vamos a seguir. Gracias, hermana. Muy bien por su comentario. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Ahora podemos proyectar el amor de Dios hasta nosotros. Hacia la historia y hacia nosotros. ¿Podemos reflejar la historia? Stephanie, ¿querés compartir? Te escuchamos. Sí, quiero compartir en el donde veo el amor de Dios
realmente en la bondad de Dios de rescatar a los ficticios de esa esclavitud, de ese maltrato, de esa opresión que te sentían. Realmente también en ofrecerle una tierra buena que fluya leche y miel. Y ahí le hace mención de varios lugares que le va a ofrecer. Eso ahí yo veo el amor de Dios de una forma increíble. Sí, muy bien, Estefanía. Se destaca el amor de Dios en todo lo que Dios tiene planeado para ese pueblo, ¿verdad? Las promesas totalmente completas. No solamente los sacaba de la esclavitud, sino los iba a poner en una tierra donde ellos tendrían abundancia. Ellos iban a tener de todo en esa tierra. Animales, frutos, agua, lo que quisieran, porque iba a abundar, dice, leche y miel, así que imagínense lo que era esa tierra. Sí, María Rosalba, ¿querés compartir? Gracias, Stephanie, por tu participación. Muchas gracias, felicitaciones. En los versículos de Éxodo 3, 6, me gusta Sí, esta versión que dice Éxodo 3, 6. Yo soy sí, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, Dios ya lo veía como un hijo a Moisés, o sea, que era de su descendencia. Y ahora nosotros en Cristo Jesús también tenemos ahí vemos el amor de Dios que nos muestra, ¿sí? amén. Claro que sí. Gracias, hermana. Él nunca se olvidó de ese pueblo. Es mi pueblo, es su nación. Y nosotros somos su pueblo. Dice Pedro 2:9, ¿acaso no sabéis que sos linaje escogido, nación santa, sacerdocio real? Nosotros somos su pueblo. El INE levantó su mano, también quiere compartir, te escuchamos. Sí, yo veo el amor de Dios aquí en esta parte, en el capítulo 3 versículo 9 que dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. O sea, desde un comienzo, el pueblo de Israel es el pueblo escogido del Señor, ¿verdad? Ese pueblo que él ama, ese pueblo que Amén. desde un principio lo escogió para él. Y él está viendo que su pueblo está siendo oprimido y va, él quiere liberarlos, él los va a liberar. Y entonces, mira cómo muestra su amor, él ya tiene su plan perfectamente listo, preparado, y escoge a Moisés. Qué privilegio, ¿verdad?, de Moisés para hacer esto. Aunque él se sentía que no era capaz, así nos sentimos nosotros, ¿verdad? Pero el Señor que nos conoce y que sabe qué es lo que hay en nuestro corazón, Él nos prepara, Él nos lleva, Él nos guía. Pero nosotros a veces somos tan, ¿verdad?, que el Señor nos está indicando, el Señor nos está hablando, y a veces como que nos resistimos porque pensamos en nuestra propia, eh, en lo que somos nosotros, ¿ya? Y a veces no confiamos en que el Señor, Claro, Él es el que va a hacer las cosas, no somos nosotros, es Él, es el poder de Él el que se va a manifestar a través de nosotros si nosotros dejamos que Él opere a través de nosotros. tal cual lo dijo usted, hermana, felicitaciones. Nosotros no confiamos en Él, ese es nuestro pecado, somos imperfectos, ponemos excusas como poníamos y dice, no, yo no puedo, no voy a saber hablar, ¿qué voy a decir? ¿Qué no voy a decir? Él es el que hace la obra. Nosotros tenemos que confiar en el Señor y marchar, porque Él hace la obra. Los tenemos que animar. Él hace la obra. Bueno, muy bien. Hasta acá quedó claro. ¿Necesitan preguntar algo? ¿Hay algo que tienen una duda? ¿Quieren preguntar algo más sobre el método de las 4C? ¿Les quedó claro cómo se trabaja?
con este método? ¿Ya lo hicieron anteriormente? Sí. Bueno, cualquier cosita preguntan, que estamos para servirles. Bueno, la última pregunta de consolidar. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Traslademos esta pregunta a nuestra vida personal, que esta palabra no haya llegado a nosotros. Nosotros vemos que Moisés dudó porque no tenía confianza, porque no tenía porque tenía miedo, se negaba a la voluntad de Dios, al pedido, al mandato de Dios. ¿Qué pediremos nosotros que Dios obre en nuestro corazón para poder poner en práctica esta palabra, este llamamiento que hace el Señor? Cuando oramos. Stephanie y Consuelo. Primero Stephanie, después Consuelo, para compartir. La Bueno, escuchamos. sí, yo realmente pediría valentía, a veces no me siento como capaz, me pasa igual que Moisés, realmente me siento, me siento así como insegura y timidez y nada, realmente esta historia me da, hace un impacto en mí porque realmente como se sentía Moisés con ciertas cosas, así también me he sentido yo, me siento. Y nada, así me gustaría que Dios fuera conmigo, pero al mismo tiempo como no hacer la obra sola, encontrar una compañía que me acompañe y que me ayude, pues realmente a veces siento ciertas inseguridades. Quédate bien tranquila que el Señor te está preparando ya, Estefanía. Ya llegará el momento, todo a su tiempo, Amén. todo a su tiempo. Eh, Era la hermana Consuelo. Consuelo levantó también la mano y después Sí, hermana, el INE. sí, hermana. Sí, a Yo ver, sí, le pediría al Señor que, como dice el salmista en el salmo que leímos, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, que Dios me amén, dé esa fortaleza, esa fuerza que viene solo de lo alto, que viene del Espíritu Santo, que es quien nos dejó, esa persona que nos dejó, que nos va a enseñar, a recordar y a fortalecer, que no somos nosotros, sino que es Él a través de nosotros que actúa y que tengamos esa seguridad que nunca, como dice su palabra, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios nos dé como amén, cristianos, como discípulos, como representantes del amén, reino de Dios en esta tierra, que nunca estamos solos, que la obra es de Dios y Él cumple sus promesas y es fiel. amén, amén. Amén. Muchísimas gracias por su aporte. Muy bien, así como usted lo dijo. Que Dios nos dé fortaleza, que nosotros nos vamos a temer porque sabemos que estamos con Él. Es nuestra luz y salvación. ¿Qué más podemos pedir? Sí, Eline, te escuchamos. Gracias, hermana Consuelo. Felicitaciones. Bueno, sí, también me uno a eso que dijo la hermana Consuelo. Sí, pedirle al Señor que nos dé fortaleza. Y sí, yo le pido al Señor que me dé más, porque yo soy tímida. O sea, yo para hablar así, bueno, aunque yo sé que he mejorado bastante porque yo era demasiado tímida para hablar así en público, pero yo sé que el Señor me está preparando, bueno, nos está preparando, ¿cierto? Y sabemos que el Señor siempre nos capacita, el Señor nos está animando cada día más. Y bueno, esto que estamos haciendo a través de los cursos, esto que estamos haciendo, ¿cierto? Es una herramienta súper poderosa, es una herramienta muy, muy buena que estamos implementando para que más adelante podamos, con denuedo, con autoridad que viene del Espíritu Santo, podamos
enseñar a otros lo que ahora estamos aprendiendo, ¿cierto? Porque el deseo de mi Amén. corazón es de ser usada por el Señor. Y que bueno, y que sea en el momento que Él lo diga y como Él lo diga, ¿cierto? Claro que sí. Y todo va a llegar, porque si es un anhelo del corazón, el Señor lo cumple. A mí me lo Amén. cumplió. Yo estoy acá con una felicidad y un gozo en mi corazón, a pesar que el Zoom no me funcionó bien, no importa, pero yo puedo dar la clase y le doy la gloria Así a es. Dios y le agradezco a Dios que me ayude a llevar esta clase con valentía, con confianza. Confío en Él y ahí estamos llevando la clase adelante y para poderlas acompañar y enseñar todo lo que esté en mi capacidad para que ustedes puedan, cuando llegue el momento de compartir la palabra y enseñar la palabra, porque para eso estamos, para Amén. predicar el evangelio de salvación de Cristo. Así que gloria a Dios y estoy muy de acuerdo con usted, hermana, y confía en el Señor que todo llega. Más si es lo espiritual, el Señor está ahí. Sí, Yadira, gracias, Sí, hermana Line. sí, profesora, bueno, esta pregunta, ¿verdad? Sí, Yo le pediría a Dios que, pues, que me ayude, sobre todo, porque fíjese que yo tengo ese deseo inmenso de salir a, a compartirme el mensaje, pues, con, ya sea con familiares, con vecinos, este, pero a veces tengo obstáculos, profesora, tengo muchos obstáculos y eso no me hace hacer por la voluntad de Dios, ¿verdad? Y yo eso le pido a Él, ¿verdad? Para poner en práctica lo que he aprendido, como es compartir el Evangelio, ¿verdad? Con otras personas, porque vemos que alrededor de nuestra vida hay tanta gente necesitada, ¿verdad? así Gente es. sedienta de la palabra de Dios, hogares que están destruidos, ¿verdad? Yo quisiera, pero no sé qué siento, a veces siento como temor o para no realizar eso, pues, para no Bueno, realizar, hermana, todo pero llega. Usted estudie la palabra, estudie los cursos que usted no se va a dar cuenta, pero cada curso que usted estudie, Dios la va a ir preparando. El Espíritu Santo va a ir sí, trabajando en el conocimiento y el entendimiento de la palabra para que usted la pueda compartir con sus palabras en su cultura, en su lugar, con sus palabras, para que la gente la pueda entender. Así que yo, sí, confíe profesor, yo en el Señor. exactamente, Co- sí, estoy poniendo mi confianza en él. Bueno, Sí, prepárese, siga con los cursos, lea la palabra, que sale solita después, porque el Espíritu Santo abre nuestra boca, hermana. A mí me pasaba lo mismo, yo las escucho a ustedes y es el reflejo mío hace 4 años atrás. Y hoy estoy ujú, haciendo clases por Zoom, para la gloria de Dios, porque ese anhelo amén, que usted amén, tiene en su corazón, lo tenía yo. Y si Él lo hizo conmigo, también lo va a hacer con usted, porque amén, para Dios amén, no hay nada imposible. Para nosotros sí, pero para Él todas las cosas las hace posible. Así que amén, confíen, estudien, prepárense, lean los versículos que, de las tareas, vean los videos, hagan el trabajito de las 4C, busquen los personajes, busquen traten de poder interpretar las 4 preguntas de considerar, que son muy importantes para poder entender bien la palabra, y el Señor las va a ayudar a interpretar, porque la sabiduría no es de nosotros, es del cielo, viene de parte de Él. Así que confíen. Amén. Muchísimas gracias, hermana. Así que amén, hermana, amén, profesora. vamos a seguir adelante. Bueno, a ver, vamos. Bueno, identificar el propósito del curso ya está. Ya usamos el método de las 4C, leer, entender,
ahora vamos a examinar el significado del nombre de Dios. ¿Qué significa el nombre de Dios? Yo soy el que soy. El significado del nombre de Dios en esta historia de hoy, Moisés le pregunta a Dios, ¿qué habría de decir a los israelitas en caso de que ellos le pidieran el nombre de Dios? Dios le responde a Moisés de una manera maravillosa. Sin duda, esta revelación del nombre de Dios era una de las más significativas de toda la Biblia. ¿Qué le dijo? Yo soy el que soy. Esta es la propia revelación del Dios y del mismo, y de Él mismo. Yo soy el que soy, le dijo. Las palabras parecen ser tan sencillas, sin embargo, hay un mundo de verdad en ellas acerca de Dios, que habla de esta manera de sí mismo. Yo soy, a ver si hay una. Yo soy es un ser personal. Dios dice, Él es un yo, es decir, un ser personal. No es simplemente una fuerza indefinida de poder magia en alguna parte de naturaleza, como tantos creen, que es algo energía y que no sé qué y no sé cuánto. Él es un ser personal. Se compara con una persona porque él piensa, él siente, él habla, él decide, él actúa, al igual que cualquier otra persona, ¿verdad? Yo soy el que soy. Estas palabras también respiran un espíritu de independencia absoluta. Dios se mueve con una libertad sin límites. Yo soy, dice Dios, es eterno, constante, inmutable. El yo soy, el que soy, es independencia absoluta, eterno, constante, inmutable. Dios se mueve con una libertad sin límites. Yo soy es el Dios de las Escrituras, se refiere a este yo soy con mucha frecuencia. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, Dios dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. En Juan 8:58, Jesús dice de sí mismo, antes que Abraham fuera, yo soy. Antes que Abraham fuera, él ya era. El autor de Hebreos afirma que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Por medio de los profetas Malaquías, Dios declara, yo, Jehová, no cambio. Entonces, el yo soy es un Dios poderoso, eterno, persona que decide, que acciona, que piensa, que siente. Ese es el yo soy que le presenta a Moisés para que él vaya y le diga a los israelitas. En el idioma hebreo, estas letras se pueden descifrar de esta manera, HWHI. El idioma hebreo hablado por los israelitas es el idioma original del Antiguo Testamento. Algo más gran significativo en el yo soy de Dios. Las letras de la raíz hebrea para esta expresión yo soy son las mismas letras que se usan en la palabra de Hebreos que traducimos como Jehová, el Señor o Yahvé o Yahweh, que también es nombrado en la Biblia, Yahweh. Yahweh o Yahvé. Debido a que los judíos más tarde en su historia tenían problemas para pronunciar este nombre tan santo, decían el Señor por el nombre de Yahweh. Jehová cada vez
que lo leían en alta voz. Bueno, acá tenemos ya finalizando ya la clase. El tema principal es el Salmo 21:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Antes de terminar y darla por despedida con la oración, si queda alguna pregunta por este último pedacito que estuvimos estudiando sobre el nombre de Dios y lo quieren preguntar, o les queda alguna duda en la semana, antes que llegara el jueves, tienen mi teléfono. Me mandan un mensajito. No las hago quedar después de clase porque a todos yo estoy en Argentina y se nos hace muy tarde. Y ustedes tienen que cocinar o hacer sus tareas. Pero pueden mandarme un mensaje a mi WhatsApp que yo les voy a contestar sus dudas y sus preguntas en la forma que yo pueda. Y si es una pregunta que no se la puedo facilitar tan fácilmente, están todos los pastores de Academia Cristo, quien gustosamente me van a dar la explicación de sus preguntas si yo no las puedo contestar para podérselas dar a ustedes. Así que ya saben, tienen toda la libertad de mandarme un mensaje a mi WhatsApp. Bueno, hermanas, ya conocemos el tema principal del Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Después van a tener la grabación y la tarea para la lección 2. Van a ver el video. Se lo voy a mandar esta noche ya para que la tengan a mano. Van a tener las preguntas para poder utilizar para el captar, la atención de alguien para luego contar la historia del Éxodo. Así que llegamos a la bendición y concluimos esta noche con la bendición. Primero quiero agradecerle a Dios por esta oportunidad, por haberlas conocido a todas ustedes, que es para mí una alegría y una bendición. Espero que para ustedes se hayan sentido cómodas conmigo, que hayan entendido la enseñanza del día de hoy. Así que ese es mi objetivo, de poder servir bien al Señor. Bueno, el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Que tengan todas muy buenas noches. Les mando más tarde la tarea para el día jueves. Dios las bendiga y nos estamos viendo mediante la voluntad de Dios el jueves, cada uno en su horario correspondiente a la zona en la que vive. Ya saben, Buenas si tienen noches, alguna buenas noches. pregunta, buenas noches, bendiciones para todas. No, Amén, buenas noches, amén. hermana. Gracias. Bendiciones para usted también. Gracias. Muchísimas gracias. Y a todas. Muchísimas gracias. Bendiciones.